No, pero con descuento de 35. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo saliendo del cine desde casa. Ha sido todavía un reto poder lograr hacer este tipo de proyecto. Evidentemente, la idea es salir del cine y platicar la película. Sin embargo, es complicado porque no podemos entrar todos a la misma sala, no podemos entrar o estar todos al mismo tiempo. Entonces, la idea es ver la película, tener invitados y después platicar la película como si fuéramos saliendo. Y el día de hoy tenemos a Enrique Figueroa, quien es un gran amigo, un gran colaborador también de pronto en diferentes cosas. ¿Cómo estás, Quique? Bien, mi estimado Hugo, muy contento de estar en este espacio. Te felicito por ser una de las nuevas adquisiciones de Spoiler Time. La verdad es que es un equipazo y bueno, con hombres como el tuyo, con trayectoria reconocida y demás, pues suman mucho. Así que pues muchas felicidades y que sean muchos episodios, Hugo. Muchas gracias, digo, soy el nuevo, pero pues ni tanto, pero al final de cuentas, ya después de mucho tiempo también Rana como que me insistía mucho en hacer este proyecto también acá, y Ajá. era complicado, ¿no? Porque pues también llevamos 6 meses sin ir al cine, y Sí. como que también este descanso nos cayó bien para agarrar fuerzas, pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de una película mexicana que estrena este fin de semana, una película que además iba a estrenar justo cuando empezó la pandemia, que es El Club de los Idealistas. Creo que es una película que la aguantaron y ahora que ya abren los cines, pues ya entra un poco. Básicamente, a ver, Quique, ¿de qué va El Club de los Idealistas? Pues es un grupo de amigos que se reencuentra, no sabemos si pasó una pandemia y se dejaron de ver toda una vida, ¿no? Y de repente aprovechan a irse a un lugar bastante interesante, un bosque, ¿no? Una casa en un bosque, y se reencuentran, son amigos de la universidad, pero al momento de reencontrarse, y creo que nos sucede a todos los que pues, ya tenemos un par de añitos, ¿no? Y nos encontramos con amigos que conocemos de hace tiempo, como que está esa sensación de que somos como éramos cuando nos conocimos, pero han pasado muchas cosas han cambiado y creo que eso es finalmente a lo que se enfrentan los personajes del Club de los Idealistas. Es una película además que habla mucho de la nostalgia, ¿no? Creo que me parece importante además que el primer estreno fuerte cinematográfico de México después de esta nueva realidad es que sea justo una película que hable mucho de la nostalgia y que hable mucho del reencuentro y de la manera en la cual nos veíamos hace algunos años. Incluso nos pasó, por ejemplo, justo la semana pasada que hablaba con Arturo de Tenet, el día que fuimos a la función de prensa, pues fue como regresar a clases, ver después de 6 meses a todas estas personas que andaban por ahí, entre ellos el productor de esta película, Oscar Uriel, y era interesante el ejercicio de reencontrarse. Entonces a mí me parece además que la película habla muy bien del reencuentro, habla muy bien de la añoranza, y lo que mencionas muy bien es esta parte de cómo éramos y cómo somos ahora. Sí, totalmente. Y esta nostalgia está marcada desde la música, ¿no? Que marca el ritmo de la película, que también nos va hablando de los personajes, una música ochentera que nos es pues muy común, muy contemporánea en nuestro México actual. Y también objetos como el cassette, ¿no? A ti que también te gusta mucho la música, estos objetos ya vintage que son los cassettes que yo todavía recordaba de, bueno, pues tengo ahí mi colección de cassettes, creo que termina siendo un elemento muy importante, nostálgico, que nos va conectando y que nos hace copartícipes del reencuentro de estos amigos, que además es un elenco muy diverso, nombres muy interesantes, que además creo que conectan muy bien a pesar de que son muy diversos cada uno de ellos. Sí, además el director Marcelo Tobar lo que hizo fue, justo como mencionas, agarrar diferentes rostros que han sido importantes no solo en el cine, sino también en el teatro, incluso en las telenovelas, en la televisión de nuestro país, y que apega muy bien a la parte de cómo conectar con cada uno. Creo que el ensamble es una película de ensamble, ¿no? Lo que se conoce como película de ensamble, en el cual hay diferentes actores que uno como público debe de conectar con alguno de ellos. Me parece además que es interesante que cómo están distribuidos las personalidades, porque puedes
uno como hombre puede identificarse más con una de las chicas y las mujeres se pueden identificar más a lo mejor con alguno de los personajes masculinos, lo cual también da una apertura a la conexión, que creo que es muy difícil de pronto en el cine mexicano que suceda. Como que los personajes ya están muy marcados, muy cuadrados y muy, bueno, si tú eres de este sector económico, tienes que entrar aquí. O si tú eres de esta época, tienes que entrar aquí. Y en la película creo que no sucede esto. Sí, totalmente. Creo que es una diversidad muy interesante. Hay nombres como Andrés Palacios, Claudia Ramírez, Juan Pablo Medina, que por cierto me gustó mucho, mucho su papel, pero también arrancaría justamente por el otro nombre que mencionabas, Marcelo Tovar. A mí me tocó trabajar muy de cerca con él en la promoción de Oso Polar, una película que ganó en el Festival Internacional de Morelia, que además también tuvo ahí reconocimientos en el Ariel. De ahí lanzó a la que va a ser justamente la presentadora de este fin de semana de la entrega del Ariel, que es Verónica Toussaint, a nivel como en la industria del cine, porque ya era muy conocida en televisión. Entonces me interesa mucho ver también cómo este director que viene de un cine distinto, de festival, se inserta ahora en un cine comercial, ¿no? Con estos actores de cine comercial, con una producción diferente, porque hay que recordar que Oso Polar la grabó de hecho con celulares, y bueno, se ve la manufactura de alguien que sabe, que conoce y ama el cine, insertándose en una industria que pues bueno, siempre es un asunto de la industria del cine mexicano, hay o no hay industria, pero se inserta en lo que existe y pues además también de manera muy romántica en este asunto de que es una película con la que regresa el cine mexicano a las salas de cine. Creo que lo que es interesante justo de Marcelo es, no sé, no sé, hasta cierto punto no se rompe la línea que lleva. Creo que al final de cuentas, a mí Oso Polar la verdad es que es una película que no me gustó, pero no puedo demeritar la manera en la cual está hecha, lo cual es bastante importante y no se atasca. Creo que en esta segunda película lo que hace es, sí tiene este elenco, pero la película está muy controlada, es muy calmada, es una película con una sola locación, con una fotografía muy bien hecha. La verdad es que me impresionó mucho la fotografía y los Sí. encuadres que tiene la película, pero es muy calmada, es muy tranquila y tampoco se traiciona a sí mismo como director, al menos hasta ahora en lo que lleva. Me parece que esta película lo que tiene muy bien es eso, que está muy controlada, sabe qué quiere contar, cómo lo va a contar y no se vuelve loco, o sea, se va tranquilo, pausada. Creo que ahora el presupuesto se lo hace más bien emocionalmente, ¿no? Como que más bien la convierte en una película en la cual el cariño y el arraigo y esta parte de la añoranza nos la va distribuyendo muy bien durante toda la película, a pesar de que yo, por ejemplo, no conecto con la música, pero sí entiendo por qué estos personajes escuchan lo que escuchan. Claro, sí, además, exacto, son personajes, sí, como lo dijimos, diversos, ¿no? Hay por ahí algunos personajes que de hecho no lo están pasando bien económicamente, pero sí estamos hablando también de cierta clase, ¿no? Social que está representada en esta película, lo cual está bien, o sea, finalmente es una película que va dirigida a un público en específico, que yo creo que también puede disfrutar más gente, pero esto que mencionabas de la manufactura me parece muy interesante porque estamos acostumbrados a que el cine comercial mexicano pues no tiene ese ojo, esa manufactura que vale la pena observar. Y aquí, por ejemplo, estas escenas que mencionas, yo recuerdo sobre todo dos muy específicas, una en la noche, en donde se nota esa mano y ese ojo de Marcelo Tovar. Entonces, creo que eso es importante y sí, finalmente este mensaje, porque además es un mensaje en donde está conectado justamente un niño, no diré más, que además como que va conectando a los demás personajes que sí nos parecen diversos. Es una película que también tiene humor, ¿no? Tiene mucho humor. Creo que es un balance interesante. Igual también no creo que sea mi película favorita, pero como entretenimiento y justamente en la idea de regresar a los cines, creo que está bien, funciona. Sí, que además, o sea, lo que dices del niño, que vaya, no es un spoiler, en el tráiler está, hay uno de los Sí. personajes que tiene un hijo y no entendemos por qué está allí el hijo, no entendemos por qué él está en una reunión, que además, seguros todos de niños estuvimos en reuniones así, ¿no? Donde los adultos están tomando y como que no les importa, pero también se contienen porque está el niño, pero el niño está en su mundo y es curioso cómo de pronto...
la añoranza puede funcionar de dos maneras, ¿no? Tú te puedes conectar, en mi caso, por ejemplo, con el niño, que es un niño que está ahí y nadie le hace caso, pero también lo respetan. Y creo que mucha gente del público va a conectar más con los personajes adultos. Creo que también le habla a una generación y que pronto nosotros tendremos esas películas en las cuales nos van a hablar a nosotros, en el cual creen que ya se les fue la vida. Y el hecho de que crean que ya se les fue la vida los desanima o los pone de malas, o simplemente es el hecho de decir, no, a ver, o sea, somos este grupo de amigos, teníamos un pacto, pero los pactos y las ideas y todo va cambiando, y tenemos que entender también que dentro de lo que va cambiando es también el cómo nos sentimos tanto con nosotros mismos como con la gente que queremos. Sí, y justamente ahí tocas un tema que me parece fundamental. No sé si ya la pandemia, yo creo como a todos ya también me terminó afectando, mi estimado Hugo, pero finalmente veo mensajes muchos de empatía, de conexión necesaria entre nosotros mismos, y ahora que estamos muchos encerrados con hasta con nuestras propias parejas, de repente puede haber esas fricciones que son normales, ¿no? De la relación como la vemos en el grupo de amigos, pero no debemos olvidar esa empatía y esas cosas que nos van conectando y que también creo que terminan siendo una de las lecciones que nos deja este momento que estamos viendo. No hay que olvidarnos el ser empáticos, el ver en los zapatos del otro, que creo que es algo que también se aborda y de manera, si quieres, no muy profunda, pero sí de manera interesante, importante, que deje por lo menos esa reflexión. Al final creo que vale la pena también. Es que curioso, no, yo creo que más bien creo que la pandemia nos ayudó a entender qué es lo que nos está faltando. O sea, porque creo que si esta película se hubiera estrenado en ese marzo del 2020, digamos, en nuestra línea del tiempo y se divide y hubiéramos seguido nuestra vida como si nada, creo que la película hubiera pasado muy desapercibida. Y creo que lo interesante es eso, que estrena en un momento en el cual todos estamos conectados emocionalmente, no con nuestros teléfonos, no con la tecnología, sino con nosotros. Y creo que eso es bien importante. Sí creo que hubiera sido nos hubiéramos sentido diferentes si hubiera estrenado en otra línea del tiempo. Sí, totalmente. Y justamente uno de los personajes sufre porque no hay conectividad, ¿no? En la zona. Eh, pero es curioso esto que mencionas, porque sí, o sea, sí estamos un poquito alejados de los celulares, estamos conectados al internet todo el tiempo, pero creo que también esto nos ha acercado a mucha gente más que en otras ocasiones. Entonces, pues no sé, sí tienes mucha razón. Esta película, no voy a caer en la frase presidencial de que cayó como anillo a, pero creo que le sirve y funciona y que terminará siendo una película que a quienes se permitan verla, sí con todos los cuidados, sí estamos nosotros en este momento, porque también vamos al cine, pero no podemos grabar en el cine también por un asunto de seguridad. En el momento en el que tú estás grabando esto y se está lanzando esto, yo estoy cubriendo un festival de cine, entonces tenemos que mover esto y que cuidarnos. Entonces la invitación es eso, a que vayan a disfrutar de una película cuidándose, porque pues es nuestra nueva normalidad, y teniendo empatía unos a otros. Claro, sí, o sea, no porque nos conozcamos y sepamos de todas formas que los dos hemos llevado cuidados o que la gente lleva cuidados, nos vamos a arriesgar a grabarlo. Y creo que justo la gente debe de entender que cuando quiere regresar al cine, el cine ahí está y el cine los va a recibir. Cualquiera de las cadenas o cines independientes que ustedes vayan a visitar, están tomando todas las medidas para que los reciban. Creo que en este sentido, El Club de los Idealistas es una película que los va a hacer sentir también en casa y los va a sentir seguros de que van a ver algo diferente a lo que habíamos visto los últimos meses antes de la pandemia en los cines. Sí, totalmente. Y bueno, como el título lo marca y creo que será obvio a lo largo de la película y también para quienes no la han visto, pues no olvidar eso, ¿no? Lo que aspiramos, lo que soñamos, qué es lo que tiene que hacernos tocar base y pues otra vez regreso a más en estos tiempos. Así es. Así que, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Cuéntanos un poco de ti también. Bueno, pues estoy básicamente en Twitter como EnriqueFA86, ahí les voy platicando del camino que voy haciendo. Pero bueno, soy conductor en Cinemanet y Cinema Tempo Historia y también colaborando en Cine Garage y en Cine Premier. Entonces, pues ahí me encuentran y pues bueno, con invitaciones como la tuya, Hugo, y pues bueno, agradeciéndolo mucho. Y me da mucho gusto verte y vernos bien y moviéndonos y pues
no queda de otra más que movernos. Hemos coincidido un par de veces ahí en la casa en Cine Garage, también donde colaboro Sí. de pronto, entonces pues siempre un gusto y qué padre verte, qué padre que estemos platicando a través de películas y pues que la gente vea y que analice si quiere ir al cine y bueno, pues también que tome todos los cuidados para que cada semana también ahora aquí en Spoiler Time lleguen a ver lo que estamos haciendo en Saliendo del Cine y pues pronto nos aventamos otra, ¿no? Nos aventamos otra y también están las puertas abiertas de mis medios para que te veamos pronto, ahí te aviso. No, yo encantado siempre. Pues bueno, Kike, nos vemos pronto y ya saben la gente, a mí me encuentran en @tushai en Twitter y Hugo Corona en Instagram y ahora también acá en Spoiler. Estoy Saliendo del Cine, nos vemos la próxima. Ahí está. Listo. Listo, Hugo, pues muchas gracias, de verdad.